En un universo donde las normas pueden encumbrar o aplastar la libertad, un pensador francés del siglo XIX alza su voz en un breve pero contundente texto. ¿Qué fuerza se esconde tras la aparente mansedumbre de la ley? ¿Y qué sucede cuando, en lugar de proteger, la ley se torna un instrumento de abuso? En la ley de 1850, Frédéric Bastiat ofrece un alegato apasionante, rebosante de lucidez y polémica, que invita a repensar los fundamentos de la justicia. En el ensayo titulado La ley, como hemos dicho, publicado en el siglo XIX, en 1850, se nos presenta como, digamos, un manifiesto que defiende la libertad individual, el derecho de propiedad y un concepto minimalista de las funciones estatales. El economista y pensador francés, adscrito a la tradición liberal clásica, expone en esta obra una crítica acerba a la corrupción de la ley cuando abandona su misión primordial: proteger la vida, la libertad y la propiedad. ¿Para qué? Para transformarse esa ley en un vehículo de expoliación. A lo largo del texto, Bastiat desarrolla una serie de ideas sobre la naturaleza y los límites legítimos de la ley, reflexionando sobre lo que él denomina saqueo legal o expoliación legal, y denuncia los peligros de la perversa transformación del aparato jurídico en un mecanismo de redistribución forzada. En las primeras páginas de la ley, Bastiat enfatiza que la función genuina de la ley consiste en salvaguardar tres derechos fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad. Estos derechos, según su planteamiento, no derivan de la ley, sino que la preceden. Es decir, la ley aparece para formalizar y organizar la protección de estos derechos, cuyo origen es anterior y superior a la creación de cualquier legislación humana. Bastiat lo expresa en una de sus citas más célebres. Dice así: la vida, la libertad y la propiedad no existen porque los hombres hayan hecho leyes. Por el contrario, fue el hecho de que la vida, la libertad y la propiedad existieran de antemano lo que hizo que los hombres se dieran las leyes. Para Bastiat, esta concepción pone en claro que la ley carece de legitimidad si transgrede o contradice estos derechos, pues su razón de ser es precisamente defenderlos. En contraposición, si la ley intenta manipular o redistribuir la propiedad violando el consentimiento de sus dueños o someter la libertad de elección individual sin justificación de legítima defensa, entonces se desnaturaliza y se convierte en un mecanismo de opresión. Aunque no hablaremos de influencias concretas, es evidente que Bastiat se inscribe en una tradición iusnaturalista, la idea de que existen derechos inalienables que el Estado debe reconocer en lugar de conferir. La perspectiva de la ley gira en torno a la noción de que el individuo precede al Estado y que la agencia humana requiere salvaguarda frente a la coerción arbitraria. Uno de los aportes más llamativos de Bastiat es la idea del legal plunder o saqueo-expoliación legal, que es la posibilidad de que el aparato jurídico, en vez de proteger la propiedad, pase a destruirla o a redistribuirla contra la voluntad de sus legítimos dueños. Bastiat describe este fenómeno como la perversión máxima de la ley. ¿Qué es la ley? Dice, es la organización colectiva del derecho individual de defensa, pero la ley, desviándose de su misión, pasa a violar la propiedad en lugar de protegerla. Entonces
se convierte en instrumento de saqueo legal. En la perspectiva de Bastiat, el saqueo legal ocurre cuando un grupo, sea una mayoría parlamentaria, un régimen autocrático o cualquier fuerza pública, logra apoderarse del poder legislativo y usarlo para obtener beneficios, subsidiar actividades privadas o imponer impuestos que transfieran riqueza de unos sectores a otros. Así, lo que debería ser un dique contra el robo y la violencia se metamorfosea, digamos, en un agresor institucionalizado. Bastiat insiste en que tal distorsión es especialmente peligrosa, pues el ciudadano acata la ley por considerarla justa, ignorando a veces que se está convirtiendo en cómplice de una injusticia legalizada. Bastiat no se limita a una abstracción teórica, sino que menciona prácticas concretas como los aranceles proteccionistas, los subsidios a ciertas industrias, los monopolios concedidos por el Estado a la imposición de sistemas de educación estatal obligatoria financiadas por aquellos que tal vez no consienten en el uso de sus recursos para tales fines. Bastiat considera que en todos estos casos el Estado extrae riqueza de una parte de la población para dársela a otro grupo. Cuando la ley toma de unos para dar a otros, ya sea en forma de privilegios o monopolios, no hace más que institucionalizar el robo, a pesar de su fachada de legalidad. Este fenómeno que Bastiat observa en la Francia de su tiempo lo entiende como fruto de la confusión moral. Muchos creen que con buenas intenciones la ley está llamada a hacer el bien, imponiendo solidaridad, sin percibir que esa supuesta solidaridad se basa en la coacción y contradice la auténtica libertad. Uno de los capítulos de la ley se dedica a refutar la idea de que el Estado debe asumir un rol paternalista en la sociedad y debe organizarla de acuerdo con modelos filosóficos, ideológicos o humanitarios. Bastiat califica esos planes como planes falaces porque, según su visión, anulan la libre iniciativa y la responsabilidad personal. Al suplantar la voluntad de los individuos, la ley comete una usurpación que acaba generando dependencia. Bastiat no emplea la palabra socialista, siempre digamos en un sentido estricto, sino que emplea la palabra para describir a todos aquellos que defienden un intervencionismo legal que supedite la iniciativa privada a los designios de un gobierno. Les reprocha creer que la ley puede moldear a los seres humanos como si fueran arcilla, sin considerar que cada individuo tiene su propia conciencia, su libertad y su propiedad. Los socialistas nos cuentan que si la ley no interviene en la educación, en el trabajo, en la fe, en las artes, en la caridad, la sociedad sucumbirá. Pero olvidan que es la cooperación voluntaria, escribe, la que en realidad promueve la armonía, no la coacción legal. En otras palabras, Bastiat argumenta que los sistemas de planificación estatal violan la función esencial de la ley, pues la convierte en una herramienta para imponer un patrón de conducta bajo la fuerza. El reproche se extiende a todas las doctrinas que quieren reformar a la humanidad desde arriba, presuponiendo la pasividad de los ciudadanos. Bastiat se muestra particularmente receloso ante las imposiciones morales por vía legislativa. Si el Estado se arroga la potestad de imponer una ética, una religión o un estilo de vida, la libertad queda mancillada. Bastiat insiste en que la ética genuina surge de la conciencia individual y la interacción libre, no de un mandato legal. De ahí que denuncie
cuando los legisladores se convierten en misioneros que fuerzan la virtud y dice que terminan por sofocar la responsabilidad y el mérito de las personas. La buena conducta deja de ser libre, volviéndose simple obediencia. En el corazón del ensayo se halla la identificación entre ley y justicia. Para Bastiat, la ley no debe aspirar a hacer caridad ni a igualar las fortunas, pues tales funciones exceden la misión de protección. Contrapone el modelo en el que la ley se limita a garantizar la justicia, absteniéndose de entrar en los procesos voluntarios de intercambio. La ley es justicia y basta. Decir que la ley haga algo más que justicia significa salir del terreno de la ley para entrar en la fuerza desmedida, escribe. Bastiat considera, por tanto, que la justicia resulta imprescindible y universal, mientras que cualquier otra medida paternalista, por ejemplo las subvenciones, puede ser legítimamente disputada y conlleva el riesgo de transformarse en saqueo legal. No obstante, no implica que Bastiat niegue la importancia de la solidaridad humana, sino que afirma que ésta debe proceder de la iniciativa libre de los individuos y las asociaciones voluntarias, y no de una imposición estatal. De la observación anterior se desprende la defensa de un Estado mínimo, cuya función sea apenas la de resguardar los derechos, sin enmarañarse en la vida económica o cultural de los ciudadanos. Bastiat no niega la necesidad de un poder público que proteja a la población de agresiones y defienda las fronteras, pero rechaza que ese poder extienda sus tentáculos a lo que denomina la organización forzada. ¿Qué es, en definitiva, la ley? La ley, dice él, es la organización del derecho natural de autodefensa, de tal modo que todos gocen de libertad para desarrollarse sin atentar contra la de otros. Esta postura subraya la prioridad de la no agresión, algo que Bastiat considera clave en las relaciones humanas. Aparece, pues, una apelación a la responsabilidad individual, al no confiar en la imposición colectiva de la virtud o de la beneficencia. Bastiat ubica en la conciencia personal y en la libre asociación la tarea de impulsar el progreso social. Cada ciudadano, libre de la coacción arbitraria, sería responsable de sus decisiones y de los contratos que establezca con otros. Ese es, a su juicio, el fundamento moral de la sociedad liberal. Un capítulo importante del libro aborda la noción de fraternidad impuesta, que Bastiat critica. Él comprende la fraternidad como una virtud cívica, un acto moral que nace de la compasión y de la conciencia solidaria. Sin embargo, juzga que cuando se pretende que la ley establezca por decreto la fraternidad, se corrompe este ideal al convertirlo en una obligación coercitiva. La fraternidad, que es un noble sentimiento, deja de serlo en cuanto se la convierte en deber obligatorio y la fuerza pasa a castigar al que no la cumpla. Para Bastiat, la consecuencia de este equívoco es la legitimación del robo legal. Se graban a unos para beneficiar a otros en nombre de la fraternidad, pervirtiendo la justicia. Es preferible, argumenta, que cada individuo dé lo que desee, en un marco de caridad o solidaridad voluntaria, pues sólo así la fraternidad conserva su sentido ético. Bastiat, en varios pasajes, se enfrenta a lo que él denomina la concepción pasiva del ser humano, típica en su versión, sobre todo típica de las teorías que demandan una fuerte intervención del Estado. Sostiene que en esos sistemas el ciudadano se reduce a un sujeto moldeable por el legislador, sin
autonomía. Bastiat considera esto un grave error antropológico, pues en su visión el hombre es un agente capaz de decidir, crear y responsabilizarse de su destino. Estas doctrinas parten del supuesto de que la humanidad es inerte, pasiva, y que el gran hombre, legislador, vendrá a moldearla según sus designios, pero eso implica un desprecio hacia las personas a las que trata como barro o cera. Al oponerse a esta idea, Bastiat advierte que la libertad no solo es un derecho moral, sino que es la fuente de la creatividad y el crecimiento económico. Cuando se confisca la iniciativa privada, se degenera la vitalidad social. El pensamiento de Bastiat exhibe una coherencia notable. ¿De qué premisa parte? Parte de la premisa de que la vida, la libertad y la propiedad son derechos naturales que preceden al Estado, y de ahí deriva un concepto minimalista de la ley, entendida como el sistema colectivo de defensa de dichos intereses, de dichos derechos, digamos. Por tanto, es lógico, en su marco, que cualquier intervención legal que no se limite a protegerlos sea considerada una usurpación. Por ende, la crítica a los subsidios, los aranceles y otras políticas intervencionistas se sigue con naturalidad a esta premisa. En este sentido, Bastiat hace un uso consistente de la dicotomía ley justa versus saqueo legal. Cualquier norma que a su juicio redistribuya coercitivamente la propiedad sin consentimiento de su titular sería un robo legitimado. La claridad conceptual radica en que define la propiedad como un derecho sagrado e inalienable y ve en el Estado un peligro continuo de avasallamiento. La ley de Bastiat, por tanto, constituye un alegato a favor de la libertad individual, la responsabilidad personal y la limitación de la acción estatal a la protección de los derechos. A través de su tono enérgico y un argumento sistemático, instala la pregunta de si la legislación puede y debe ir más allá de custodiar la vida y la propiedad, o si esa pretensión la corrompe convirtiéndola en un agente de despojo. Es esa la disyuntiva que sigue todavía vigente en debates contemporáneos. Y es esa misma disyuntiva la que le confiere actualidad y notable interés a este gran texto del siglo XIX, pero vigente en la actualidad. ¿Y tú crees, como Bastiat, que hay que aplicar la ley de esta forma o crees que no? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.